colorista excepcional en la historia de la pintura, solo comparable a Rubens o a Goya, fue Matthias Nithard, llamado Grunewald. Su retablo de Isenheim, misteriosamente formado por una serie de puertas que se abren sucesivamente, constituye un extraño poema que pasa de una natividad fantástica, como un sueño de fosforescencia en la noche, a una crucifixión horrible con un Cristo retorcido y verde, acribillado de heridas, sin olvidar imágenes celestes e infernales resueltas con efectos de luz de un brío inigualado, así como una resurrección que representa la apoteosis de la atmósfera vibrante. Al otro lado del Canal de la Mancha, Inglaterra se mantuvo al margen de las corrientes europeas y en la primera mitad del siglo XVI desarrolló la última etapa de su gótico, el estilo Tudor. La arquitectura a base de ladrillo y piedra, animada exteriormente por los almenados y las torrecillas prismáticas, recuerda a los viejos castillos, abre generosamente sus ventanales rectangulares y dilata los arcos apuntados en la típica forma que el estilo perpendicular ya inició. Sus ejemplos más representativos los encontramos en el Palacio de Hampton Court, erigido para Enrique VIII, y en numerosos colegios de Oxford y Cambridge, espaciosos y armoniosos, en los detalles de la colaboración de artífices continentales, especialmente neerlandeses, permitió la adopción de motivos grutescos, renacentistas, que casi pasan inadvertidos. En América abundan las iglesias y conventos con temas de carácter plateresco, interpretados a menudo con espontaneidad popular. La Catedral de Santo Domingo, probablemente obra de Rodrigo Gil de Liendro, tiene todavía sabor cuatrocentista. Más romana parece la capilla de Santa Ana, en la misma ciudad con cúpula nervada, pero pronto, con el mismo ardor neófito que veíamos en Granada, los constructores de América hicieron alarde de un extremado purismo en su clasicismo. A esta orientación responden las catedrales de Ciudad de México y la de Puebla de Los Ángeles, también en México, obra de Alonso Pérez de Castañeda. Lo dicho para América también vale para Filipinas, donde Juan Macías y Antonio de Herrera proyectaron con frialdad académica el monasterio de San Agustín de Manila. El manierismo, 1550-1600. El manierismo fue una reacción contra la esencia del Renacimiento clásico, contra su arte de masas corpóreas, contra sus valores táctiles, sus centros robustos, su estática, su unidad, su luminosidad, su ausencia de rincones, su impasibilidad olímpica, su búsqueda del tipo sobrehumano, perfecto, y en fin, contra su preferencia por la admiración por encima de la emotividad. En realidad se trató de una vitalización de los valores que el optimismo capitalista y cesarista habían menospreciado, el espiritualismo que no se satisface con lo táctil, el espíritu democrático que se rebela contra el peso jerárquico de un centro robusto, la insatisfacción que no tolera lo estático, el realismo que rechaza la unidad, la atracción del misterio que busca la penumbra y los rincones, el individualismo que se apasiona, sabe la mentira de lo perfecto y se complace en la emotividad particular. Fue en parte el fruto de la vulgarización del gusto que llevó a la negación del idealismo de los grandes constructores para regresar a una sensibilidad popular todavía embebida de tradición religiosa. Por otra parte, la crisis de la Reforma provocó la aparición del espíritu de la contrarreforma con los jesuitas al frente. Los santos contrarreformistas Íñigo de Loyola, Teresa de Jesús, Felipe Neri o Carlos Borromeo predicaron de un modo impresionante, emotivo, un riguroso ascetismo que la Inquisición subrayó con sus exigencias y su censura del arte, de la literatura y de la ciencia, echando por la borda la alegría y la tolerancia de la Roma paganizada del Renacimiento. El manierismo nació así, en gran parte por motivaciones reaccionarias, como un regreso al patetismo flamígero, pero al lado de ello tuvo una importante vertiente progresista, puesto que, al encarnar lo colectivo frente a la plástica de los orgullosos cesaristas, favoreció la evolución hacia el urbanismo y hacia la problemática intimista propia de un arte para los particulares. Los artistas no trabajaban ya solo para la iglesia o el Estado, sino también para la persona cultivada, de gusto, coleccionista, elegante y sofisticada, que necesita un arte a la medida de sus apetencias de especialista, exagerado siempre, hacia la intelectualización o hacia la brutalidad, hacia el misticismo o hacia el erotismo. El fenómeno afectó a todas las manifestaciones culturales y el influjo de la literatura y de la música se hace palpable en la plástica. Quizás el primer síntoma de este cambio nos lo ofrece ya el Palacio Massimi, 1539, en Roma, obra del sienés Baldassare Peruzzi,
Su fachada curvada, convexa, no sólo es una adaptación a la alineación de una calle, aceptación de un hecho colectivo, sino asimismo un rasgo de esnovismo, de desenfado, de sutileza. Por otra parte, la fachada no guarda ya las proporciones clásicas de las molduras y se complace en una especie de planchado de sus relieves para aumentar la sensación de su volumen. Al igual que en el flamígero Palacio de los Dogos de Venecia, esta masa se yergue en lo alto de un vacío sobre un pasaje oscuro, apoyada en columnas. Por encima de todo, el Palacio Massimi, el Colonne, es una expresión de libertad ante las normas, un grito contra la regularidad de las leyes. En el norte de Italia, Serlio y San Micheli cultivaron a la vez esta libertad y el empleo emotivo del tema columnario, que, con sus estudios sobre el arquitecto clásico Vitruvio, intentaron justificar históricamente. Serlio, discípulo de Peruzzi, se trasladó a Florencia en 1540 y en el Palacio Real de Fontainebleau realizó su idea de una arquitectura a base de elementos refinados, casi endebles, pero exigentemente estructurada en frías armonías. Admirador de Sansovino y seguidor de Giulio Romano, de San Micheli y de Serlio, fue Andrea Palladio, el más importante de los arquitectos que trabajaron en Venecia en el siglo XVI, cuya influencia mundial, especialmente en Inglaterra y en los Estados Unidos, sería enorme. Palladio se especializó en la casa de campo particular, la villa, e hizo que la arquitectura residencial pasase a ser históricamente más decisiva que la religiosa. En sus villas acogía temas clásicos, como la cúpula central y los pórticos columnarios con frontón, pero la novedad radicaba en la discreta y serena calidad pura y desnuda de las formas, en la ausencia de adornos y estriados y sobre todo en la planificación del edificio según ejes complicadísimos. Así, en la villa Tricino de Meledo, 1560, esta estructuración determina tras la cúpula y el pórtico una compleja escalinata, un hemiciclo columnario, otra escalinata y una gran plaza rectangular que, abierta por el lado opuesto a la villa, permite la contemplación del paisaje circundante. La idea de Versalles se encuentra ya en esta construcción. Como ya hemos dicho, Miguel Ángel, que había empezado su vida en pleno Renacimiento y que lo había coronado con su propia obra, nos ofrece por otra parte una faceta identificable con la rebelión manierista. En la Capilla Medici y en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, había utilizado ya libremente los órdenes clásicos, acoplando órdenes mayores con menores para obtener un efecto dramático, a la vez que en escaleras y corredores daba importancia al eje de circulación. Posteriormente su sistema en el Palacio Farnese, con una conexión a través del Tíber con los jardines de la orilla opuesta, obedece a la misma idea de la proyección exterior de la arquitectura que, por la misma época, ponía en práctica Palladio. En su modificación del proyecto de San Pedro, Miguel Ángel prescindió de la nave proyectada por San Galo, así como de las torres de ángulo y el deambulatorio columnario de la cúpula que ideara Bramante. Reducía así el templo a un objeto único, aislado, perfecto, cerrado y unitario, como una villa de Palladio, y al igual que éste concibió una proyección exterior, según un eje señalado por un pórtico corintio exento, otro pórtico más pequeño en el centro, ante aquel, y una escalinata también en avance por su central. El teórico Giorgio Vasari, quizás por ello, por ser teórico, plasmó con una pureza total los objetos del manierismo en obras como los Uffizi de Florencia, 1560. Se trata de dos edificios gemelos sostenidos en el aire sobre columnas, como el Palacio Massimi, modulados con fría rigidez al modo de Serlio y definiendo el eje de una calle, succionando el conjunto por el gran arco final que, según un tema caro a Palladio, continúa en dinteles flanqueantes. Todavía más perfecta es la sucesión del eje de la villa del Papa Julio III, 1550, en Roma, que Vasari planificó en un diminuendo que prolonga visualmente la perspectiva de un vestíbulo a una exedra, de esta a un pórtico, a través de este hacia una exedra con desnivel, y otro pórtico y un jardín final. Otro teórico, Giacomo Vignola, creó con la iglesia romana de Gesù un esquema constructivo que se convertiría en el modelo universal de la arquitectura religiosa de la Contrarreforma, difundida por los jesuitas por Europa, América y Filipinas.
La estructura de dicha iglesia recuerda a la que Alberti ideara para el templo de San Andrea de Mantua, como si en este último edificio se hubiera prescindido de las alas del transepto. Sin embargo, su modelo inmediato fue la capilla de Montserrat, en Roma, realizada por San Galo, a petición de los monjes, según un esquema con capillas laterales del gótico catalán al que se añadió una cúpula. Domenico Fontana, arquitecto favorito del Papa Sixto V, fue el creador del urbanismo moderno, entendido como arbitrio cerebral de una ley superior a la que cabe supeditar la ordenación de toda la ciudad. En realidad, la nueva concepción se vislumbra ya desde el momento en que Palladio, Miguel Ángel y Vasari empezaron a proyectar grandes ejes fuera del conjunto arquitectónico propiamente dicho. Para un papa como Sixto V, que era ante todo un reformador moral, Fontana quiso ser un reformador material. Trazó calles rectas. La recta es la línea de la contrarreforma y del manierismo, a través de las sinuosas callejas romanas. Abrió plazas para crear la imagen de un centro rector y unió ambas ideas, calles y plazas, en las avenidas radiantes. La Piazza del Popolo, con sus 3 avenidas divergentes que cruzan toda la vieja Roma, constituye la culminación de su obra. Bajo el pontificado de Pablo V a principios del siglo XVII, todavía impera el manierismo en la idea del eje antero-posterior de la Basílica Vaticana, así como en las grandes naves longitudinales y la fría fachada que Maderno añadiera a dicho edificio con un falso pórtico colosal aplastado contra el muro, en sustitución del pórtico de columnas exentas que Miguel Ángel había proyectado. Con excepción de Cellini, que muy bien puede ser tenido como manierista, la escultura italiana de este periodo acusó un descenso en su calidad. Sin embargo, ejerció un gran influjo sobre Europa. El mismo Cellini realizó en Francia algunas obras de carácter superficial y hedonista, como El Salero de Francisco I. Por otra parte, Primaticcio y Rozzo, llamados por el arquitecto Serlio a Fontainebleau, crearon una verdadera escuela escultórica francesa, basada en la elegancia sofisticada de unos personajes de proporciones alargadas, de caprichoso grafismo en los ropajes y de un canon sensual y esbelto. Los Leoni, que trabajaron en España para Carlos V, esculpieron los impresionantes grupos funerarios del Escorial, en bronce dorado y policromado, colocados en la penumbra de una especie de palcos, culminación del aspecto tétrico y austero de la Contrarreforma. La pintura manierista italiana, iniciada con las convenciones puramente plásticas y las atrevidas coloraciones del colosalista Giulio Romano, cultivó todas las facetas, desde el sentimentalismo o el sensualismo hasta el intelectualismo. En general adoptó cánones muy alargados, esbeltísimos, composiciones complicadas con escorzos difíciles, toques de luz inesperados, incluso absurdos como las proporciones, las posiciones imposibles, y cuidó el arabesco como un gran valor. Sus colores fueron por lo general fríos y ácidos, a base de grises y azules y verdes venenosos. En la representación del cuerpo humano dominan las formas suaves, a menudo acentuadamente eróticas, de una sensualidad refinada. Si bien el florentino Andrea del Sarto reflejó en su pintura una melancolía rayana casi en la amargura, su paisano, Bronzino, y el parmesano Parmigianino representaron a la perfección el estilo descrito, en obras paganas como diversas, Venus, el primero, y en pinturas de temática religiosa, pero de hecho incluso erótica, como la Virgen de la Columna del segundo. El veneciano Tintoretto, con sus dilatadas visiones de la tierra y del cielo encendidas de luces irreales, fue un pintor plenamente manierista. Lo mismo puede decirse de su discípulo, Domenico Theotocopoulos, llamado el Greco, natural de Creta. Se educó en la tradición bizantina del esbelto canon Lisipo y de las leyes de la composición, pero en Venecia aprendió la técnica de la pintura de la luz, del color y del espacio. Trasladado a Toledo, realizó en esta ciudad española la más importante de sus obras. Sus fosforescentes visiones sobrenaturales se hallan impregnadas de un expresionismo que se vale de luces irreales para dar valor a las formas y que utiliza el hinchado de los ropajes para obtener el efecto flotante de sus personajes. Esta pintura subjetiva, capaz no obstante de expresar en un retrato con unas pocas pinceladas certeras el carácter de un personaje real, nos ofrece quizás su culminación en el entierro del conde de Orgaz, obra en que la imagen mortal de este mundo se contrapone a una irisada y etérea visión celeste.